Con la llegada del nuevo siglo, Citroën decidió resucitar una de sus marcas más prestigiosas, DS. Al principio, sus modelos estaban bajo el paraguas de la firma del doble Chevron. Seguramente recordáis el Citroën DS3 o incluso el Citroën DS4. Pero poco a poco, la firma premium de automóviles franceses se fue independizando de la marca matriz, hasta que en 2018 lanzó todo un órdago. Desde aquel año hasta los venideros iba a ir lanzando un modelo nuevo cada año para satisfacer las demandas de los clientes que buscaban un vehículo premium y querían escapar del tradicionalismo alemán. De momento, DS lo está cumpliendo y ahora en su portfolio hay una amplia cartera de productos en la que la punta de lanza es sin duda este DS4 que tengo aquí a mi lado. La segunda generación del compacto galo espera aglutinar prácticamente el 50% de las ventas de la firma en todo el viejo continente, lo cual no es una tarea fácil porque ahora mismo esa responsabilidad recae sobre uno de los modelos más exitosos de la propia marca, el DS7, que este mismo año ha presentado su renovación. Pero hoy os vamos a hablar de esta segunda generación del DS4 y cómo el compacto francés quiere plantarle y va a plantarle cara a los principales modelos premium alemanes del mercado. Así que ya sin más dilación empezamos este vídeo de AutoScout24, canal al que espero que estés suscrito y con la campana activa. ¿Para qué? Pues para recibir las notificaciones de vídeos como el que vamos a empezar ya mismo. Comenzamos ya el análisis y lo hacemos como siempre por el diseño. Un diseño que ya estáis viendo que escapa al tradicionalismo alemán impuesto por esa terna que todo el mundo conoce, con el Audi A3, con el BMW Serie 1 y con el Mercedes-Benz Clase A. Una terna a la que este DS4 quiere quitar un buen número de clientes y lo hace a través, principalmente, pues de ese diseño un poquito más rompedor. Un diseño evolucionado, enfatizado, muchísimo más llamativo que el del anterior DS4. ¿Y cómo lo consigue? Bueno, pues con tres detalles. El primero, la calandra sobredimensionada con un tramado cromado muy elegante que evoluciona esas DS Wings y que ahora, bueno, pues esas aristas van yendo hacia los costados para enfatizar esa cota de anchura. Una cota de anchura que también está muy enfatizada gracias a las luces de conducción diurna con un escalonamiento que parece pues una pata, así. La verdad es que es bastante llamativo. Unas luces de conducción diurna que se unen con los faros principales, muy rasgados, muy estilizados, que tienen ese juego de movimiento cuando arrancamos o apagamos el vehículo, que es muy llamativo y que es único en la categoría, y que además ofrecen un muy buen haz de luz, sobre todo si equipas la tecnología matricial, como es el caso de nuestros faros. Tenemos unos paragolpes también bastante prominentes y un capó muy abultado. Deciros que tenemos varios niveles de acabado, entre los que está, pues por ejemplo, el La Bastille, el La Premier, que fue al inicio de su comercialización, tenemos el Trocadero, tenemos el DS Performance e incluso tenemos uno de aspecto más crossover llamado DS4 Cross, que enfatiza ese aspecto sub con determinados elementos de tipo crossover, valga la redundancia, como son los pasos de rueda protegidos, unos paragolpes más prominentes, barras sobre el techo, una altura libre al suelo ligeramente mayor y bueno, pues determinados elementos que le convierten un poquito en un sub y no llegaría a ser lo mismo que un Q3, por ejemplo, o un GLA, pero sí se quedaría a lo mejor como un X2, más o menos, aproximadamente, para que os hagáis una idea. Dicho esto, si estáis viendo aquí en el parabrisas tenemos la etiqueta 0 porque esta unidad que estamos conduciendo y que estamos probando es la híbrida enchufable de 225 caballos, que ya os hablaré de ella. Y quería comentaros esto, ¿por qué? Pues porque en el retrovisor, en la parte de abajo, como todos los híbridos enchufables del grupo Stellantis, tenemos un LED en color azul que nos permite informar al resto de viandantes cuando circulamos con el motor eléctrico, única y exclusivamente. Y sobre ella tenemos esta cámara, la DS Vision Scan Cam, de la que os hablaré cuando estemos conduciendo. Porque si nos vamos a su vista lateral, para mí es la zona más representativa del modelo. Gustos al margen, a mí es la que más me gusta. Y eso lo consigue con determinados elementos que os voy a ir enumerando. El primero,
La pintura bicolor, muy llamativa, que aumenta las posibilidades de personalización y que en este caso tenemos pues el techo en negro. Deciros que en el caso del DS4 Cross, aquí se vería mucho más enfatizado a esa diferencia con respecto a este modelo que estáis viendo, porque tendríamos los pasos de rueda recubiertos con esa tira plástica, las barras del techo, la altura al suelo sería mayor, como ya os he comentado en el frontal, y sería mucho más visible. Dicho esto, tenemos esa pintura bicolor, me gusta mucho la caída del techo, de aspecto coupé, aunque no llega a ser un coupé del todo, pero ese trampantojo lo consiguen los diseñadores galos con esta ligera caída, con la pintura bicolor y sobre todo con esta moldura, con esta arista del pilar C, con el logo DS situado en el centro. También tenemos unos tiradores enrasados de apertura eléctrica, que también se pueden abrir y cerrar pulsando en ellos, pero también os tengo que decir que en este punto el sonido de estas manetas cuando se cierra, cuando arrancas el coche y se cierra, no es todo lo premium que podríamos esperar. A mí no me gusta demasiado. Antes de entrar en el otro lado, en el otro punto negativo que no me gusta, esta es la toma de carga, de la que os hablaré cuando estemos conduciendo, sobre todo por la potencia, que es otro de los puntos diferenciadores de los modelos de Stellantis y de este DS4 en concreto. Y llego al último punto, las llantas. Gigantescas, bonitas, preciosas, aerodinámicas, ¿verdad? Pero de 20 pulgadas, innecesarias completamente, sobre todo por confort, por consumo y por economía, porque te va a costar un riñón cambiar los neumáticos en esta medida. Son una medida 245/40 R20 y para mí no son necesarios para nada. Dicho esto, como pasa muchas veces y estamos a contraluz, voy a hacer así y lo podéis ver en la zaga. Una zona que, al igual que ocurre con el frontal, enfatiza muchísimo esa cota de anchura. Y seguramente estáis pensando, qué pesado este tío, ¿no? Con tanta anchura, ¿vale? ¿Cuánto mide? Pues 1,83 de ancho, es muy prominente. Una cota, junto con esos 4,40 de longitud que cubre, con una altura de 1,47 metros, que no os lo había dicho antes porque me lo guardaba para esta zona trasera. Llegamos con esa caída ligeramente coupé, como os decía, con un alerón de generosas proporciones, situado en la parte alta del portón, y tenemos unos paragolpes también muy prominentes con aquí. DS es el campeón en los pequeños detalles, sobre todo en lo que a iluminación se refiere, con este tramado dentro de las luces LED que aquí además huye del patrón estético impuesto por el mercado ahora mismo con la tira de LED, sino que tenemos una línea cromada en el centro que, además de enfatizar esa anchura, le aporta muchísima más elegancia. En su parte inferior, lado negativo, bueno, la cámara de visión trasera la tenemos aquí, la apertura del portón no es que esté mal terminado, sino que está aquí. Y dicho esto, tenemos estas salidas de escape falsas, que eso sí va en consonancia con el mercado y que a mí no me gusta absolutamente nada. Le aporta un diseño muy llamativo, pero deja el paragolpes normal o pone unas salidas de escape como Dios manda. Dicho esto, vamos a verlo ya en el interior, mientras te vas suscribiendo si no lo has hecho ya, activando la campanita si no lo has hecho ya, dándole a like si no lo has hecho ya y comentando ya lo que te plazca si no lo has hecho ya. Vamos a ver el interior. Accedemos al interior y lo primero que os tengo que decir es que la sensación de calidad que transmite este DS4 es elevadísima. Voy a quitar la luz de arriba. Tenemos unos asientos sobre todo ultra confortables, con además la posibilidad, en este caso, de esta terminación, de escoger masaje, la función de masaje, lo cual nos va a permitir tener un confort de a bordo todavía mayor. Pero me quedo sobre todo con una construcción del interior, la verdad es que muy buena, con unos materiales, la verdad es que muy bien escogidos y muy bien ajustados, a destacar principalmente lo que os decía, estos asientos con este tapizado en cuero que es espectacular, la verdad es que tiene un tacto muy, pero que muy premium. Y aquí sí el DS4 la verdad es que recibe un halo, una atmósfera muy, muy lujosa. Entrando en lo que sería la ergonomía y la digitalización, la verdad es que el salpicadero quizá abraza demasiado, es demasiado voluminoso y eso puede llegar a, bueno, pues a agobiar un poquito, sobre todo porque es muy alto el salpicadero, la pantalla está en una posición muy buena, pero
toda la disposición del salpicadero pues a lo mejor puede abrumar un poquito. Ergonomía, seguimos con la ergonomía. Bueno, pues se han quitado los elevalunas del centro de la consola y se han llevado a las puertas, una posición más lógica, pero están tan camuflados que en el primer golpe de vista resulta incluso hasta complicado verlos. Están colocados aquí, justo en lo que sería el umbral superior. La puerta también es muy voluminosa y lo que os digo, esa sensación de que nos abraza el salpicadero está muy bien, pero para algunos conductores puede quizá agobiar. Entro ya en la digitalización y tenemos un cuadro de instrumentos digital, pero muy minimalista, muy pequeño, con una pantalla muy pequeña que prácticamente no nos da demasiada información. De hecho, mucha de la información está colocada en la parte superior, en el head-up display proyectado en el parabrisas. Y bueno, pues tenemos el ordenador de a bordo y luego tenemos otras posibilidades de visualización con el menú, con el navegador, perdón. Si nos vamos al menú, tenemos una pantalla de 10 pulgadas. La verdad es que el sistema multimedia ha mejorado muchísimo, es muchísimo más intuitivo, sobre todo en el tránsito entre menús. Ya estáis viendo que la realización de estos cambios, pues la verdad es que está muy bien, es muy fluida, muy intuitiva. Y además tenemos un montón de aplicaciones que, bueno, pues podemos ir además configurándolas a nuestro antojo dentro del menú principal. A destacar, lógicamente, como estamos en la versión híbrida enchufable, pues todo lo relativo al flujo de energía, las estadísticas tanto en el consumo con kilovatios hora como con litros, la programación de la carga y la función Safe, que nos permite ajustar la carga de la batería para 10, 20 kilómetros o para el máximo de la misma. Pero luego hay un detalle a nivel ergonómico que, bueno, pues sí pinta muy bien dentro de la tecnología, que es esta pantallita que tengo aquí debajo y que en realidad, bueno, pues es una superficie táctil que sí nos va a permitir, bueno, introducir en el navegador de manera más sencilla el destino, pero que tampoco tiene muchos más usos. No nos permite, a no ser que estemos con el navegador dentro, el resto de menús, el resto de funciones no nos va a permitir absolutamente nada más allá de manejarnos por el navegador, hacer el swipe out y el zoom in, zoom out y ya está, y ponerlo. Y luego si lo tenemos presionado, pues tenemos la posibilidad de tener un acceso más rápido a los menús. En cuanto a la climatización, bueno, pues como es ya dentro del grupo Stellantis, tenemos la climatización dentro de la pantalla, aunque tenemos una serie de botones aquí abajo, la verdad es que bastante accesibles, con unos menús rápidos, pero todo lo relativo a la climatización va dentro de la pantalla. Y para finalizar tenemos aquí un gigantesco hueco en el que tengo metido el cable, porque tenemos Apple CarPlay y puede ser tanto mediante cable como de manera inalámbrica. Yo lo tengo por cable para ir cargándolo porque a mí la carga inalámbrica, que también tenemos aquí un hueco, no me gusta demasiado. Y luego también tenemos menús directos para los asistentes de conducción, que tenemos un montón de asistentes de los que os hablaré cuando estemos conduciendo. Dicho esto, nos vamos a la parte de atrás con un notable muy alto a esta zona delantera, aunque quizá demasiada voluminosa. Por cierto, el tirador está aquí y el agarre es en la propia moldura de la puerta. Vamos para atrás. Vamos a esa parte trasera y estoy fuera porque os quiero enseñar la apertura de la puerta. Es un poquito estrecha. El acceso es bueno, la cabeza no te das, no tienes por qué darte. Y ya dentro, bueno, pues voy a colocar el reposacabezas. Y hay luces y sombras en esta zona trasera. Tenemos un buen hueco para las rodillas, 3 dedos para una persona de 1,79, como bien sabéis, pero esa sensación que os decía delante de que el salpicadero abraza y es quizá demasiado voluminoso, también lo tenemos en esta zona trasera, porque, bueno, pues tenemos unas puertas que siguen siendo demasiado robustas y que, bueno, unida a unos asientos que son muy confortables en la zona delantera, como os he dicho, pues quizá dan la sensación de ir un poquito más encajonado. Dicho esto, tenemos una batería de 2,67 metros, de esos 4,40 metros de longitud, que nos permite tener esta buena disposición para un buen hueco para rodillas. Para la cabeza, como monta techo solar, tenemos unos centímetros menos de espacio, pero para una persona de 1,79 colocado recto, pues bueno, tenemos, la verdad es que
buen espacio. Si ya nos vamos a la anchura, bueno, pues como suele ser normal y dogma en este segmento, mejor van a viajar 2 que 3. ¿Por qué? Pues porque el de la zona central, el de la plaza central, va a tener un túnel demasiado voluminoso, un respaldo demasiado sacado para fuera y una butaca muy estrecha. Va a ir muy incómoda, además va a ir pegándose con los de las plazas exteriores, así que me voy a colocar en ellas. Y bueno, lo de el respaldo se debe a que tenemos aquí un reposacabezas y además lo bueno es que tenemos un acceso al maletero que está bastante bien, sobre todo si queremos colocar esquíes o bueno, palos de golf, etc, etc. Un tipo de cliente muy apto para este coche. No está mal, le doy un notable también a esta zona. Bueno, las lucecitas mediante pulsación táctil, que está también bastante bien. Y hay un detalle que me gusta mucho y es que el sistema de sonido, por ejemplo, está colocado justo detrás de los reposacabezas y si quieres una experiencia sonora muy buena dentro de este sistema de sonido que es Focal, el Focal Electra, para ser más exactos, pues la verdad es que vas a tener una muy buena experiencia de sonido. Pero me quedo con... Quizá vas bien en las zonas laterales, no tan bien si vas en el centro, pero hay quizá poca visibilidad. Y para finalizar, tenemos lo bueno, climatización, solo tenemos salidas de aire, eso sí, y 2 puertos USB, uno de tipo normal y otro de tipo C para conectar nuestros dispositivos y un pequeñito hueco en la parte inferior para colocar el propio dispositivo. Perdonad, me ha fallado la vista. Son los dos de tipo C, no es uno de tipo normal, no, son los dos de tipo C, perdonadme el descuido. Vamos a ver el maletero. Pues vamos a ir viendo el maletero. Lo primero, portón eléctrico, ya lo estáis viendo, de serie, en este acabado. Y aquí lo que tenemos es, como buen híbrido enchufable, una capacidad del maletero inferior a la de los motores de combustión. De hecho, son 50 litros menos que los motores de combustión. Tenemos un hueco de 390 litros que, como habéis visto además, o como estáis viendo, se reduce ligeramente porque tenemos un maletín para llevar los cables de carga. Y esto se debe, bueno, en este caso estáis viendo que es muy voluminoso porque tengo los dos cables, el de casa, el de modo 2, y el modo 3, el meneques. Si yo esto lo saco, bueno, pues lo dejo aquí, lo que sería debajo del piso, tenemos el depósito de combustible y, bueno, pues todo lo relativo a un sistema de sonido premium, como es este Focal, que nos impide tener un hueco para colocar los cables. Y eso provoca que tengamos que llevar este maletón y ocupar un poco más de espacio. Si no vas a prever la carga pública, bueno, pues puedes quitar este maletín y tener esos 390 litros, porque si solo vas a cargarlo en casa, pues con el cable de casa te viene ya de sobra. El portón, bueno, pues tiene una buena boca de carga, tenemos una bandeja bastante rígida, tomas de 12 voltios y argollas para colgar o para enganchar las redes y sujetar la carga. Más allá de eso, además también el umbral de carga está situado en una buena posición. Ya habéis visto que cargar, por ejemplo, maletines, pues es más o menos fácil, pero bueno, dicho esto, la verdad es que, por ejemplo, comparado con modelos contra los que rivaliza, como pueda ser un A3, por ejemplo, un 45 TFSI o un 40 TFSI, tenemos la misma capacidad que tiene el modelo de combustión del modelo alemán. Es decir, esos 390 litros incluso son 10 litros más de lo que tiene los motores de combustión del A3. Si nos vamos a los híbridos enchufables, o a esos 45 TFSI, son prácticamente 150 litros más los que cubica este DS4. Por lo tanto, un punto muy a favor para este coche en comparación con esos rivales alemanes contra los que está directamente enfocado este modelo. Y que ahora vamos a ver cómo se comporta a nivel dinámico. Así que ya sabes, te vas suscribiendo, activando campanita, like y ya empiezas a comentar lo que quieras. Voy a conducir. Ya estamos en marcha y he querido comenzar el inicio de esta conducción con un entramado urbano. ¿Por qué? Pues porque, como ya os he comentado, estamos en la versión híbrida enchufable y aquí es donde más rendimiento le vas a sacar
a esa tecnología. Recordad el vídeo que hicimos de cuándo es rentable un híbrido enchufable. ¿Y por qué? Bueno, pues porque vamos a empezar por lo que menos suena, que es el motor eléctrico. Tenemos un motor eléctrico de 110 caballos que se alimenta de la energía almacenada en una batería de 12,4 kWh de capacidad bruta, con la que nos permite, según DS, homologar 50 kilómetros aproximadamente. Bueno, pues esa autonomía es la que vas a conseguir, sobre todo en el entramado urbano. En una conducción mixta, conducción por carretera, y cuanto más rápido vayas, ya lo sabes, sobre todo por autovía, vas a reducir ese consumo, esa autonomía, y vas a estar moviéndote, si no de media, en unos 40 kilómetros aproximadamente. Pero con este sistema eléctrico, como veis, parar, frenar, acelerar, moverte, todo, vas a conseguir tener una autonomía, bueno, pues cercana a esos 50 kilómetros. Y eso te va a permitir reducir significativamente el consumo de combustible. Un consumo de combustible que, como en todos los híbridos enchufables, ya sabéis que está estipulado según una serie de mediciones, homologado en este caso a 1,3. Va a ser muy difícil conseguir ese 1,3 en lo que a consumo se refiere, si digo a los 100 kilómetros, si no os movéis mucho por el entorno urbano. De hecho, nosotros llevamos 100 kilómetros, ¿de acuerdo? Y hemos agotado la batería, hemos conseguido realizar 45 kilómetros en conducción interurbana, carretera secundaria y carretera y condiciones urbanas, e incluso tocando un poquito de carretera, de autopista, y los 65 kilómetros restantes, perdón, los 55 kilómetros restantes, pues los hemos hecho a un consumo de 5,3 litros, que no está nada mal. Y tenemos desde el principio, pues la mitad prácticamente en conducción eléctrica y la otra mitad en combustión. Una de las ventajas de los modelos híbridos enchufables, en este caso de Stellantis y en el caso particular también de DS, la carga. ¿Por qué? Pues porque tenemos un cargador que permite cargas en corriente alterna, cargador embarcado de hasta 7,4 kilovatios, lo cual te va a permitir en menos de 2 horas tener el 100% de la carga. Y eso está muy pero que muy bien, sobre todo si encuentras puntos de carga públicos con esa potencia. En casa, en unas 6 horas aproximadamente, lo vas a poder tener al 100%, y además lo vas a poder gestionar a través de la aplicación móvil, donde también vas a poder preacondicionar el habitáculo y todas las funciones que ya realizan muchos de los híbridos enchufables. Dicho esto, tenemos el modelo tope, 225 caballos, que combina ese motor eléctrico de 110 caballos con una caja de cambios automática de 8 relaciones que funciona muy bien. Bueno, perdonad, antes de nada, cuando estamos en circulación urbana, aparte del LED que tenemos aquí para activar, para avisar, y del modo eléctrico, tenemos el modo B, que aumenta la frenada, aumenta la intensidad de la frenada, lo cual nos va a permitir recuperar mayor energía o más energía cuando soltemos el acelerador, y no gastar además tampoco las pastillas de freno. Dicho esto, vuelvo al rendimiento. Tenemos ese motor eléctrico de 110 caballos unido a un 1.6 turbo de 180 caballos para dar una potencia combinada de 225 caballos y un par máximo de 360 Nm, que está muy bien, pero que no es un derroche de potencia, de prestaciones. De hecho, acelera de 0 a 100 en 7,7 segundos y, bueno, supera los 200 km por hora con creces de velocidad máxima. ¿Cómo se comporta este DS4? Pues la verdad es que es un coche bastante aplomado, tiene una dirección muy confortable. Vamos a no poder suprimir esas llantas de 20 pulgadas que os he dicho, con esos neumáticos con un perfil muy bajo, con un perfil 40, que reducen ligeramente el confort. Ahora que estamos circulando única y exclusivamente porque hemos agotado la batería la energía de la batería y ya no podemos movernos tanto con el motor eléctrico, os voy a decir que nos movemos prácticamente siempre lógicamente con el 1.6 PureTech de 180 caballos, que tiene una muy buena respuesta, pero que es demasiado sonoro. Para mí, me parece que tiene mucha sonoridad. Tenemos varios programas de conducción que se seleccionan mediante este comando de aquí, el Drive Mode. Tenemos el eléctrico, Confort, híbrido
y Sport. ¿Y por qué tiene confort? Bueno, pues porque este DS4 puede montar la suspensión activa, lo cual, mediante la cámara que os decía en el exterior, ¿os recordáis? Pues va a leer el firme y va a ir adaptando la suspensión a ese firme y vamos a tener prácticamente una alfombra voladora. Es uno de los compactos premium más confortables con los que se rueda. Es una delicia realizar un viaje o pasar, por ejemplo, por las bandas sonoras de la carretera porque prácticamente son imperceptibles. Son muy, pero que muy confortable en lo que a conducción se refiere este DS4, pero por desgracia lo reduce con esa llanta de 20 pulgadas, que es lo que más se nota. El aislamiento acústico de este coche es excepcional, viajas de una manera súper confortable, pero tanto que os digo viajar, tenemos un depósito de 40 litros, lo cual es una de las grandes desventajas de este vehículo. ¿Por qué? Pues porque no vas a poder realizar más de 400 kilómetros con un depósito lleno. Es muy poco para un coche de estas características. Si le sumas o eres muy eficiente, no tienes un modo de conducción eficiente, pero si eres muy eficiente, quizá puedas llegar a los 600 kilómetros, pero una de las desventajas de este e-Tense, de este híbrido enchufable, es que tenemos muy poco depósito por la colocación de la batería, se reduce ese depósito y tenemos una autonomía muy baja en comparación, por ejemplo, con un PureTech de 130 caballos o con cualquier otro diésel de este segmento. Pero me quedo sobre todo con esa autonomía eléctrica que está bastante bien conseguida y sobre todo con una dinámica de conducción muy buena, a la que sumamos además, que tampoco os lo he dicho, un elenco de asistentes a la conducción muy, pero que muy alto, entre los que destaca la visión nocturna. Tenemos un sensor de visión nocturna, un visualizador de visión nocturna que se ve en el cuadro de instrumentos y que nos permite aumentar todavía más esa seguridad. Un punto muy favorable para este compacto premium Galo. Llegamos ya al final de este vídeo para AutoScout24 y aquí comienzo por el final, canal que espero que te hayas suscrito, activado la campanita, dado a like y sobre todo comentado lo que te haya dado la gana, pero siempre con respeto durante el visionado de esta prueba. Una prueba con un DS4 que para mí va a agitar o agitará los cimientos tradicionales dentro del segmento C Premium. Un modelo, una segunda generación que nada tiene que ver con respecto a su predecesor. Es un modelo que, como el buen vino, ha madurado con los años y han conseguido los diseñadores e ingenieros un producto redondo que ahora sí puede competir dentro de ese segmento C Premium con un modelo tan vistoso como particular. Lo hace con ese diseño exterior para mí súper llamativo, con un interior de grandísima calidad, con elementos rematados a mano y, bueno, de lo mejorcito que hay ahora mismo en esa categoría. Con un entramado eléctrico muy bueno, pero sobre todo con una potencia de carga de 7,4 kilovatios que no la tiene prácticamente ningún otro modelo de ese segmento. Y además lo remata con un maletero de 390 litros. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues se puede pedir que el depósito de combustible fuera un poquito más grande, que estas llantas, ¿para qué? Están en el catálogo y además cuestan 1.500 euros. Y además, quizá que esta versión híbrida enchufable fuera un pelín más económica. Dicho esto, es ligeramente más barato este 225 caballos que cualquiera de sus rivales alemanes. ¿Por qué? Pues porque parte de los 41.500 euros para el acabado trocadero. Pero es que la gama con los motores PureTech de 130 parte de los 33.000 euros, que es un precio bastante ajustado en comparación con sus rivales germanos. Si nos vamos a esta terminación, el Rivoli, parte los PureTech de los 41.300 euros también aproximadamente, mientras que el e-Tense ya se va a los 50.000. Ahora, si quieres esta unidad que estás viendo, que a mí me tiene enamorado por la combinación de colores, vamos a quitar esas llantas que cuestan 1.500 euros, te tienes que pagar ya
56.000 euros prácticamente. Sería el techo bicolor, la pintura nacarada, las llantas y el interior con ese cuero Napa excepcional. Dicho esto, si te parece un precio muy alto, me voy despidiendo. Sabes, métete en Autoscout 24, donde seguramente encuentres en un coche nuevo la tarifa que mejor se ajuste, pero es que si te ha picado el gusanillo y quieres un DS4 de la generación anterior, vas a encontrar una oferta muy, pero que muy buena en nuestra web. Me despido ya, cuídate, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!